métodos, voy a decir algunas cositas más sobre el cuadro, concepciones interpretativas. Y comenzaríamos, si tenemos tiempo, con fenomenología. Esto sí que es pura teoría, ¿eh? Teoría de la implicación objetiva. Bueno, habíamos visto entonces en la clase anterior, chicos, el método dogmático, el método de la libre investigación científica de Jenny y el método de Kelsen. Todos estos métodos, salvo el de Kelsen, que son intelectualistas, y el de Kelsen, que es voluntarista. Eso voy a explicar un poquito, para que quede bien claro. Y lo vamos a ir comparando también con el artículo 2 del Código Civil y Comercial Unificado, que obviamente que lo voy a tomar, a ver qué tipo de métodos habla el legislador para que sea aplicado por el operador jurídico. Recordemos que yo, no sé si en la segunda o tercera clase, en algún momento yo les dije que cada método de interpretación pretende ser superior al anterior, ¿no? Es una visión claramente de carácter científica. Uno sostiene o crea todo un aparato hermenéutico como para ser superior al que lo antecede, ¿no es cierto? Acá lo que vemos en definitiva es que más o menos los métodos van tomando algunas características de los anteriores y van recreando tal vez un nuevo espacio, ¿no es cierto? Pero más o menos es básicamente lo mismo. Sobre todo esto se advierte mucho entre el método exegético y el método dogmático, incluso con el que quiebra un poco este paradigma, que es el método de la libre investigación científica de Jenny, que sigue sosteniendo que la ley es la principal fuente del derecho, pero que le suma, le adosa una serie de elementos que un poco lo hacen diferenciar del resto, ¿no? Laguna del derecho, elementos filosóficos, fuentes formales y fuentes informales, etcétera, etcétera. Y después el método de Kelsen, que ya está en otro tipo de espacio, que es el voluntarista. ¿Qué diferencia hay entre intelectualismo y voluntarismo? Que es la clasificación que hace Cosio en su cuadro y del cual ustedes ya deben saber absolutamente todo. El intelectualismo es el uso, como bien su propio nombre lo indica, es el uso de la propia inteligencia, ¿no es cierto? Está todo encerrado dentro del sistema, la solución jurisdiccional. Aplico simplemente la inteligencia y en ese sentido ya tengo una solución. ¿Vos sos nuevo? No, yo soy el de River. Estamos perdiendo 3-0. ¿Qué saca si el juego de River? Falté la clase anterior. ¿En qué horario juega? Está jugando en la Está 19. jugando y usted no tiene ningún tipo de ansiedad. Quédese acá. Por supuesto, está acá. Muy bien, bien lo suyo. Yo hubiera faltado. Malo de River, que estamos perdiendo 3-0. ¿Eh? 3-0 estamos perdiendo. ¿3-0 qué? Estamos perdiendo. ¿Están perdiendo 3-0? Sí. Disculpen esbozar una leve sonrisa. Levísima, ¿no? Era para su Bueno, alegría. después acá en Buenos Aires es otra cosa, por supuesto. Pero bueno. Así arrancó Argentina también. ¿Ayer? Así arrancó Argentina contra Arabia. Sí. Bueno. No sé lo que me quiere decir, pero no importa. Creo que no son similares los temas, ¿no? Pero bueno. Muy bien. No, como acá siempre otro chico. Ah, encontré el espacio. Está bien, está bien. Bueno, estábamos ¿con quién estábamos? Con el intelectualismo. Con el voluntarismo. El voluntarismo es para Cosio un avance desde el punto de vista que no es que reemplaza al intelectualismo, no se puede decir exactamente que el voluntarismo ya no recurre al intelectualismo porque la inteligencia del ser humano está, obviamente. Pero sí hay un acto de voluntad, es como que hay un avance en los métodos de interpretación.
y que ya el operador jurídico tiene un espacio, otro tipo de definición que supera el mero intelectualismo, que está más asociado a las prácticas silogísticas, ¿cierto? El operador jurídico que más o menos transita por un espacio en el cual mucho no piensa o no piensa demasiado y simplemente tiene que aplicar. En el voluntarismo encontramos algunas cuestiones mucho más interesantes en ese sentido, que lo hace un poco superar esta situación de que el operador jurídico tiene un papel absolutamente pasivo, sino que en el voluntarismo el operador jurídico intenta recrear un nuevo pensamiento así mucho más activo. Fíjense ustedes que Cosio hace este cuadro y establece una serie de diferencias entre racionalismo y empirismo. Fíjense además que el racionalismo y el empirismo están en los métodos intelectualistas. Por ejemplo, el método gramatical es un método empírico ingenuo, ya saben por qué es ingenuo, porque es espontáneo, porque es natural, obviamente, es anónimo. El empirismo psicológico del método exegético. Después viene sí el racionalismo lógico del método dogmático y el racionalismo metafísico, sí, de la libre investigación científica de James. Lo que se deberían preguntar ustedes, y que obviamente puede ser materia de evaluación, es por qué el propio autor que elabora todo un cuadro de concepciones interpretativas y clasifica los métodos de interpretación, no coloca en ese cuadro a su propia teoría. Observen ustedes que la teoría ecológica no está en el cuadro. Uno puede decir, bueno, acá qué pasó, ¿no es cierto? Es otro espacio epistemológico, algo sucedió. La respuesta está, y vamos un poquito avanzando, la respuesta está que, evidentemente, si yo concibo el derecho como conducta humana en preferencia intersubjetiva, mientras que los métodos de interpretación que yo elaboro en este gráfico en particular son de interpretación de la ley, es evidente que el espacio epistemológico es absolutamente diferente. Por ese motivo no está en el cuadro. Porque para Cosio la interpretación es de conductas y no de la ley. Ya vamos a explicarlo esto. Interpretación de conductas mediante la ley, pero no es la ley, sino que conducta. Con lo cual no entraría en ninguna de estas clasificaciones del intelectualismo, del voluntarismo y demás. Es muy interesante esto porque nos abre un panorama absolutamente novedoso, porque como yo les decía antes, chicos, estos métodos de interpretación, los 5 que hemos estudiado, transitan más o menos por el mismo espacio de la ley como principal fuente del derecho. Y la ecología un poco rompe con este esquema. Si yo digo interpreto conducta, ya estoy rompiendo el esquema anterior. Y bueno, esta es un poco la novedad epistemológica de la teoría ecológica del derecho que nosotros vamos a, ya para la clase que viene seguramente, el viernes, ya vamos a... No, el viernes no hay clase, ¿no? Semana Santa. Háganme recordar porque les voy a dar material para estudiar, tiene una semanita. Entonces, ¿qué tal? Fíjense también que los métodos de interpretación que están señalados en este cuadro de concepciones interpretativas se apela más un poco a lo científico, ¿no? Son métodos tal vez claramente de carácter científico. Lo que rompe Cosio un poco es este criterio de que todos los métodos de interpretación tienen que ser estrictamente científicos, ¿no? Porque si yo coloco a la conducta en un nivel superlativo, en un nivel superior a la norma jurídica y el elemento conceptual que es la norma jurídica, es el primer tipo que coloca al juez en una situación muy específica y muy concreta en la que la teoría ecológica sostiene y señala que el juez tiene muchísimo poder. Y esto, ningún método de interpretación lo decía en concreto. Siempre estaba más o menos sometido a los vaivenes de la legislación. Mientras que acá, en la teoría ecológica, él dice, está bien, tiene carácter científico,
pero no es solo científico, siempre hay algo más. Y bueno, es la voluntad también, es la percepción de la justicia que tenga el operador jurídico. Entonces, en ese sentido, Cosio lo que hace es colocar al juez en un sitial absolutamente importante, ¿no es cierto? Y tiene muchísimo poder el juez. Puede resolver no solo a favor de la ley, sino también contra legem. Y ese contra legem, si está sometido a ciertos criterios de justicia, bueno, más o menos Cosio lo ve de cierta manera bastante interesante. Esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Por supuesto yo me estoy adelantando un poquito. Pero lo que dice el juez es muy importante. Es decir, lo que sostiene Cosio en este libro, que yo ya le expliqué un poco la historia, que fue una invitación que tuvo de 82 jueces del Capital y Provincia. No sé si lo expliqué, sí. No, eso no. El nacimiento de este libro, ¿no? Ah. No, digo, no lo propuso. Este libro, El derecho al derecho judicial, tiene nacimiento en una invitación que hacen 82 jueces de Capital y Provincia para que Cosio les dé 5 conferencias. De ahí los 5 capítulos que componen el libro. Yo creo que fue la única vez y la última en la cual jueces invitan a un filósofo del derecho a hablar sobre la problemática hermenéutica, ¿no? 82 jueces era un buen número, no tanto, porque obviamente había muchos más. Él después comenta que muchos no quisieron ir porque un filósofo del derecho no tiene por qué enseñarle a un juez que está permanentemente en la tarea interpretativa qué es lo que le va a enseñar. Entonces, bueno, ahí estaba la problemática filosófica, ¿no es cierto? Pero como Cosio es filósofo, y recuerden, ¿no? Cosio es filósofo y Kelsen, científico. Y lo científico reduce el conocimiento, mientras que lo filosófico amplía el conocimiento. Esto lo tienen que saber muy bien, ¿eh? Entonces, en ese sentido, esos 82 jueces que lo escucharon dan nacimiento a este libro en particular. Cosa muy rara que jamás después yo no lo vi más, por lo menos en el tiempo presente, de que un filósofo del derecho dé una clase así. Las dio en el ILSE, ahí en Libertad, frente al Colón. ¿Lo ubican el ILSE? Instituto de Libre Enseñanza. Libertad y Viamont. Discúlpame, no voy a... Bien. Bueno, yo creo que con esta explicación podemos arribar a algunas conclusiones. El papel del juez, que evidentemente los métodos de interpretación tradicionales no lo colocan en un sitial más o menos importante. La formación filosófica de los operadores jurídicos es otro postulado de la teoría egológica, y yo creo que es absolutamente importante, porque según la idea que tenga del derecho el operador jurídico, bueno, más o menos se va a manejar en ese espacio, ¿no es cierto?, filosófico o científico. Y que evidentemente la tarea hermenéutica excede el ámbito estrictamente científico. Es una tarea científica, técnica, jurídica, yo diría, pero excede ese ámbito y ese espacio. Fíjense ustedes que el artículo 2 del Código Civil de la Nación, que lo vamos a volver a releer, aunque ya leímos algunas cositas, ¿no? Artículo primero. Fíjense que el título preliminar de este código dice capítulo 1, Derecho. Evidentemente es una concepción
principio positivista porque habla del derecho y después habla de la ley, de tal manera que asimila esta concepción de ley con derecho, ¿no? Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en que la República sea parte. Hasta ahora, el legislador siempre, yo en la clase anterior un poco critiqué esta fraseología discursiva del legislador que le impone ciertos deberes a los jueces como si fueran seres inanimados, como diría Montesquieu, ¿no? A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Acá tenemos un método que después es repetido en el artículo 2. La finalidad de la norma es un método teleológico, que nosotros específicamente no lo vimos, aunque puede estar asociado al pensamiento de Savigny, de Boyering, con la jurisprudencia de conceptos, pero estrictamente no lo vimos, pero sí la finalidad de la norma, con lo cual acá hay una búsqueda, si se quiere, de lo que sería la intención del legislador, con lo cual lo asimilaría en cierta manera a la exégesis. Pero que critica profundamente Cosio esta expresión, finalidad de la norma, porque la norma no es que tiene una finalidad, sino que la norma se la da el propio legislador y el propio juez cuando aplica esa norma jurídica. Los usos, prácticas y costumbres vinculantes. Bueno, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Esto lo vimos cuando analizamos el método gramatical. Esto es claramente el método gramatical. Sus finalidades, el método teleológico. Las leyes análogas. Si se quiere, acá tenemos también algo vinculado, relacionado o asimilado con la exégesis francesa cuando dice que si cuando no hay ley hay que aplicar las leyes análogas o los principios generales del derecho. Esto después se transformó en un principio de carácter universal, ¿no? Solo de la exégesis francesa. Era el viejo artículo 16 del Código Civil de Bayes. Las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, que esto yo les dije me pareció tal vez lo más importante que resalta el legislador, aunque obviamente cualquier operador jurídico que se precie de ser juez tiene que tener una vinculación concreta y directa con los tratados de derechos humanos porque integran el orden positivo. Pero bueno, al legislador le gusta esto. Los principios y los valores jurídicos, bueno, esto sí, ya es una aparición de un elemento tal vez novedoso. Nunca se había hablado de los valores jurídicos dentro de un código. Y esto sí, que yo creo que el único que lo trató más o menos en forma orgánica, coherente y sistemática fue Carlos Cosio. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a estudiar los valores jurídicos cosianos, y en ese sentido me parece que es apropiado la aparición tanto de los principios como de los valores jurídicos. Hay una vieja discusión, yo diría intelectual y de carácter meramente teórica, sobre la diferencia entre principios y valores jurídicos. Hay un tal Robert Alexy, que tal vez ustedes lo han escuchado nombrar, un alemán de la vieja escuela de Frankfurt y demás, que habla, tiene un tomo ahí que habla de la diferencia entre los principios y los valores jurídicos. Pero los principios son básicamente lo que les relaté yo la vez anterior, la separación de los poderes, y creo que se dijo aquí algunas cuestiones más. Y los valores jurídicos, sí, ahí los vamos a estudiar un poquito en forma más sistemática, porque representa un poco el pensamiento teológico, casi en su primacía intelectual, ¿no? Los valores jurídicos es un tema muy importante dentro de lo que son toda la temática teológica. Y de modo coherente con todo el ordenamiento, que yo también lo critiqué esto, porque obviamente si no lo haces de modo coherente, la Cámara evidentemente lo va a provocar, ¿no es cierto? Hay que actuar en forma coherente con todo el ordenamiento, por supuesto. Y esto de todo el ordenamiento es una característica de la sistematicidad de todo orden jurídico. Recuerden ustedes. Un juez penal debe saber absolutamente todo, el derecho comercial, el derecho civil, porque puede llegar a aplicar incluso algunas de esas normas contenidas en alguna rama del derecho que no sea específicamente la que resuelve.
Y el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Bueno, obvio. Pero me quería detener un poco en este artículo 2, ¿no es cierto? Son básicamente lo que vimos. No hay, salvo el tema valorativo, el tema axiológico, que me parece importante, y el tema de derechos humanos, tampoco hay un gran descubrimiento por parte del legislador, lo cual denota también, chicos y chicas, que podemos hablar toda una clase entera de los métodos de interpretación, pero más o menos estamos siempre en el mismo lugar, en el mismo espacio, ¿no es cierto? Partiendo del método gramatical, por supuesto, y en la continuación de la Revolución Francesa con el tema del racionalismo, más o menos estamos ahí. Por eso no hay grandes novedades desde el punto de vista hermenéutico. Insisto que desde el punto de vista de la codificación, los valores jurídicos sí me parece un gran aporte por parte del legislador. Bien, chicos. Me parece que con esto ya damos por finalizado el tema de los métodos de interpretación. Hemos tenido 4 clases, más que suficiente como para saber esto. Y aparte, es como yo les dije el primer día de clase, que iba a ser el contenido de los métodos, después un poquito de teoría ecológica y después sí vamos a los casos judiciales, que es lo que más me interesa relacionarme con todos ustedes en cuanto a al pensamiento de algunos operadores jurídicos, cómo resuelven, qué terminología utilizan, en fin, todo lo que ustedes van a ver en la práctica, ¿no es cierto? Porque esto, si bien no es estrictamente teórico, pero no deja de ser un poco de academicismo universitario. Hoy me encontré con esto cuando daba clases virtuales. Yo había elaborado una especie de... Me tomé el atrevimiento y el trabajo, ¿no?, de extraer de algunas sentencias de la Corte Suprema actuales algunas cuestiones, así, algunos párrafos en particular, para que ustedes ya vayan viendo cómo resuelve la Corte Suprema algunas cuestiones y la importancia, en ese sentido, de algunos métodos. Por ejemplo, esto sin saber el caso en particular ni nada por el estilo, no es importante. La primera fuente de interpretación, después si querés se los paso. ¿Dónde está? Cecilia, no. Araceli. Araceli. Araceli, ¿dónde está? Ah, ¿les pasó lo de Sartre? Sí. ¿Dónde está Araceli? Lo vi. Bueno, dice, la primera fuente de interpretación de la ley es su letra. Acá tenemos el método gramatical. Sin que sea admisible, fíjense cómo va desarrollando el discurso, ¿no? Sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de esta. No podemos prescindir. Pues la exégesis de la norma, acá lo mezcla un poco, debe practicarse sin violación de su texto. Pero hay una defensa de lo que dice el texto de la ley, ¿no es cierto? Este paradigma bien positivista y bien formalista, ¿no? Es doctrina de esta Corte que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se supone. Con lo cual, siempre el legislador actúa bien. Según la doctrina de la Corte Suprema en cuanto a la confección de una ley determinada, obviamente que puede ser tachada de inconstitucional, por supuesto, pero en principio el legislador siempre actúa bien. Y por lo tanto, sí. No. Ah, me hiciste. Estoy iluminando. Por lo cual las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras, otra vez método gramatical, sin violentar su significado específico. No nos vayamos mucho de la labor gramatical, porque si no ahí fallamos. No es admisible una interpretación que equivalga a la prescindencia del texto legal, ya que la primera fuente de hermenéutica de la ley es su letra. Seguimos en este. Cuando la ley emplea determinados términos, la regla más segura de interpretaciones es la de que estos términos no son superfluos. Por eso volvemos a la inteligencia del legislador. Ya que han sido empleados con algún propósito.
Pues en definitiva el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador. Exégesis concreta, método exegético. La ley no debe interpretarse conforme a la literalidad de los vocablos usados. Acá hay un poco un quiebra, vaya a saber cuál fue el caso en particular, ¿no es cierto? No debe interpretarse conforme a la literalidad de los vocablos usados, sino con arreglo a su significado jurídico profundo. Esto es muy interesante, porque yo acá me estoy apartando del método gramatical y busco un significado jurídico profundo. ¿Qué corno es significado jurídico profundo? Vaya a saber qué es lo que es, ¿no es cierto? Pero queda lindo. Significado jurídico profundo, no superficial, sino profundo. Bueno, ¿qué es exactamente? Puede ser un principio, puede ser cualquier cosa. Así se maneja un poco la sentencia, ¿no?, de los operadores. La primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente. Este es el primer caso de la exégesis, ¿se acuerdan? Cuando la ley es clara y precisa, hay que aplicarla, ni siquiera hay que interpretarla. Para Cosio no es así. Ante la necesidad de interpretar una ley cuando una palabra común no ha sido definida por el Congreso, en principio debe atribuírsele su alcance ordinario o natural. Este es el lenguaje natural que hablamos, ¿se acuerdan?, con el método de Kelsen, cuando hablamos de la ambigüedad y la vaguedad. Es propio del juzgador indagar sobre el espíritu de las leyes. El espíritu es el famoso libro de Montesquieu, pero el espíritu de la ley. La ley no tiene. ¿Dónde? Este es un ejemplo claro del viejo racionalismo de Montesquieu, del racionalismo francés. La ley no tiene un espíritu. La ley es hecha por hombres de carne y hueso y es interpretada por hombres de carne y hueso. Más que guiarse por es propio del juzgador indagar sobre el espíritu de la ley, más que guiarse por el rigor de las palabras. No corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió. Ustedes ven cómo el paradigma del legislador, como que señala los caminos, el positivista lo toma muy de frente, ¿no es cierto? Acá hay un tema lindo. Es tema específico del Poder Judicial la determinación del sentido jurídico de las normas. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de la definición clásica, desentrañar el sentido y el alcance de una norma jurídica? La determinación del sentido jurídico de las normas en función de las circunstancias del caso. Acá sí aparece un tema lindo e interesante que lo vamos a debatir bastante, que ya son las circunstancias del caso. Entonces, a veces la ley es literal, se estudia, parece ser una norma clara y precisa, pero hay que ver las circunstancias que rodean el caso que tengo que solucionar o aplicar la jurisdicción. Esta circunstancia del caso es muy egológico, lo vamos a ver. Si bien la intención del legislador no debe ser obviada por posibles imperfecciones, existiendo la facultad de legislar en el Parlamento, corresponde a este apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiera obrado el cuerpo legislativo, ajeno al Poder Judicial. Acá es como el Poder Judicial se coloca en una posición prácticamente neutral, aséptica. El Poder Legislativo hace esto, yo no me meto, lo único que tengo que hacer es aplicar lo que me dice el legislador. Que no tiene emisión, sino para pronunciarse, el Poder Judicial no tiene emisión, Corte Suprema, sino para pronunciarse de conformidad con lo establecido por la ley, aun cuando arguyera que es dura o injusta. Esto ya no va más. Si yo considero que es injusta, algo tengo que hacer, chicos, soy juez. No puedo decir, vayan a quejarse al legislador, rodeen el Poder Legislativo, tómenlo, quémenlo, pero yo aplico. No, flaco, vos sos juez y tenés poder. Esto es lo que decía Cosio. Si vos considerás que es injusta, no vale la aplicación. No vale la aplicación. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Corte Suprema. En la interpretación de la ley no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan. Esto también es importante. Esto se denomina consecuencialismo jurídico, cuando el operador jurídico piensa en las posibles consecuencias de su solución. No debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio,
pues ella constituye uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad, artículo 3 del Código Civil, y su coherencia con el sistema. Y acá dos cositas que... Acá hay un juicio alimentario. Los jueces deben actuar con suma cautela cuando deciden cuestiones de prestaciones de carácter alimentario. Acá ya hay otra cosa, ¿no? Pues en la interpretación de leyes previsionales, el rigor de los razonamientos lógicos, fíjense lo que dice acá, debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fines de la ley. Es decir, acá critica el razonamiento estrictamente lógico. Acá critica el conceptualismo jurídico. Esta cosa de la lógica como mundo del derecho. Es una causa de carácter alimentario, con lo cual acá el operador jurídico se basa en un valor justicia, etc. Cuando la interpretación de la ley y al caso concreto derive una agraviante desigualdad entre situaciones personales, debe prescindirse del rigorismo de la ley para atender fines axiológicos, valores jurídicos. Acá se aparta del fin de la ley y aplican los valores jurídicos. Quiere decir que acá hay de todo. Ustedes se van a encontrar con esto y mucho más, por supuesto. Formalismo, positivismo, un juez que te dice esto es injusto pero yo no puedo hacer nada. Un juez que te dice, ojo, apelemos a algunos fines de carácter axiológico, valorativo, por supuesto, para remediar un poco el rigorismo, como bien dice, el rigorismo legal. Bueno, esto es todo lo que se van a encontrar, chicos, ustedes como operadores jurídicos el día de mañana. Con lo cual tienen que tener una buena base filosófica como para atender los deseos de su cliente. Y el que está del otro lado del tribunal resolver en forma más o menos justa, ¿no? Esta es un poco la misión que yo me lo planteo como una misión que tengo como operador jurídico, de ser lo más justo posible, ¿no es cierto? Independiente. Ojo que en el derecho penal también es complicado porque el rigorismo del derecho penal es muy fuerte, ¿no es cierto? Y son tipos penales de lo que uno trata, pero a veces se puede hacer algunas cositas. Bien, bueno, vamos a seguir. Doy por finalizado entonces los métodos de interpretación. Ya ustedes ya están podridos de los métodos de interpretación, cansados, ya lo saben, pero ya lo saben. Y pasemos ahora un poco a algunos lineamientos de lo que es la teoría egológica del derecho. Breve mención de la biografía de Cosio. Pasaron al final por el mástil. Tiene que pasar, chicos. Donde está el monolito de Cosio. Ahí, el paseo Carlos Cosio. Breve mención de su biografía que está en el capítulo 2 de mi libro. A partir de ahora sí vamos a ver algunas cositas de mi libro. Ya los voy a indicar. Breve, porque ahí está un poco ya fijado la biografía. ¿Por qué un poco la biografía? Porque yo sostengo que una teoría filosófica está consustanciada con el elemento histórico y personal del autor, ¿cierto? Cuando el autor ve determinadas cosas en su realidad histórica, ¿cierto? Esto lo motiva a hacer lo que sea, en este caso una teoría filosófica. Pero es bueno saber, sobre todo cuando decimos que el amigo Cosio, tucumano, el hermano de él era Pedro Cosio, que fue durante muchos años el médico personal de Juan Domingo Perón, que estuvo presente cuando falleció en 1974. Es una familia de ilustres sabios, ¿no es cierto? Porque Pedro Cosio era uno de los más grandes cardiólogos de la Argentina. Favaloro y Cosio son los dos. Y Carlos Cosio, que fue absolutamente brillante, ¿no es cierto? Nació en 1903 y ya a los 17 años de edad, en el año 1920, ingresa a la Facultad de Derecho. Con 17 años, no a esta facultad, por supuesto, que ni siquiera estaba hecha.
en la que hoy está en la acera Sepurredón, que es la Facultad de Ingeniería, que en ese momento era la Facultad de Derecho. Hoy está la Facultad de Ingeniería ahí, también está en Paseo Colón, ¿no? Por supuesto. A los 21 años ya se recibe. No, por supuesto. Y en esa época, chicos y chicas, ojo, que era mucho más difícil que ahora, porque en esa época no había cursos. Antes se iba a las clases magistrales. ¿Se acuerdan de las clases magistrales? Eran las clases que venía el profesor, se sacaba la galera, dejaba el bastón en el escritorio, hablaba 2 horas y se iba. No aceptaba preguntas, por eso era magistral. Y después tenía que aprender la materia. Salvo algunos cursitos que se abrían, que eran masivos y demás, pero no, la realidad era que la mayoría de las materias se daba de esta manera. No se cursaba. Una época complicada también del país y demás, ¿no es cierto? Pero a los 21 años se recibe y a los 24 ya es doctor en Derecho. Se recibe de doctor en Jurisprudencia, que era el título de doctor en ese momento. Vuelve a Tucumán, ¿no es cierto? Pero ahí ya no le gusta, él quiere ser docente, pretende ingresar a la Facultad de Derecho, pero acá dominaba la oligarquía académica, a pesar de que estábamos en la reforma universitaria. Me olvidaba, la tesis de Carlos Cosio fue la reforma universitaria. La reforma universitaria, es decir, era reformista él. Pero, y después estuve indagando yo un poquito, fue la primera tesis de reforma universitaria en Latinoamérica. Latinoamérica. Pero bueno, pretende ser profesor de acá, pero antes se designaba, el titular de cátedra lo designaba prácticamente en forma hereditaria, generalmente eran los hijos que tomaban la cátedra universitaria. Era muy así, muy cerradito, muy complejo ese tema. Entonces se va a La Plata. La Plata tenía una concepción un poco más... La Facultad de Derecho de la UBA siempre fue muy conservadora, muy conservadora. Es un signo un poco de la Facultad de Derecho. Ustedes fíjense que acá los paros universitarios no tienen consecuencias, no tienen nada. No se nota. Yo a veces me pliego en ocasiones, porque no les quiero hacer perder tampoco al alumno, ¿cierto? Pero a veces me pliego a los paros universitarios. Por supuesto que después del paro aumento y después el profesor que no hizo el paro cobra. Eso sí, eso es así, ¿no es cierto? Pero bueno, yo una vez propuse, he dado clases públicas en el salón, en el paseo, salón de pasos perdidos acá en la planta baja, pero tampoco tenía mucha afectación, porque en definitiva los reunía a todos ustedes ahí en las escalinatas y daba la clase y no pasaba nada. Y yo propuse una vez cortar Figueroa Alcorta. Me dijeron, no, vas a cortar Figueroa Alcorta, la principal avenida, no, ni loco. Bueno, es muy conservador. Pero bueno, en La Plata había otro panorama, otro clima, estaba Joaquín de González, una facultad de Derecho que tenía pocos años y demás, y ahí ingresa ya el amigo Cosio. Y ya en el año 32, 33 ya es adjunto de la Cátedra de Filosofía del Derecho. En el año 34 se produce un hecho académico que lo marca notablemente al amigo Cosio, que es la publicación de la teoría pura del derecho de Kelsen. Obviamente que no sale publicado en castellano, él la hace traducir por un amigo alemán de él, Otto Landfelder, que era discípulo de él. Y en el año 37, ya en los programas de estudio de la Universidad Nacional de La Plata, aparece la teoría pura del derecho. Ergo, esto quiere decir que el que introdujo las enseñanzas de Kelsen en la Argentina fue Cosio. Y después se trasladó a toda Latinoamérica, ¿no? Por supuesto. Ahí se inicia un intercambio epistolar con Hans Kelsen. Hans Kelsen se entera de todo esto, bueno, y ya desde el año 39, 40 aproximadamente, ya hay un intercambio epistolar muy importante entre Kelsen y Cosio. Y
En el año 44, Cosio publica su libro, Teoría Ecológica del Derecho y el Concepto Jurídico de Libertad, que es así, más o menos de 700, 800 páginas, que parte obviamente de Kelsen, pero que después vamos a ver por qué se deriva hacia otra cosa. Y ya con esto Cosio se hace famoso, pero en todo el mundo. Su obra fue traducida a muchísimos idiomas europeos, en finlandés se tradujo, una cosa de loco. En esa época, en la década de 40, los juristas más conocidos eran Kelsen y Cosio. Lo que pasa es que Cosio estaba acá, estaba en Argentina, y Kelsen estaba ya radicado en Berkeley, en California. Recuerden ustedes que Kelsen era judío y escapó del nazismo, por supuesto, y era el jurista más conocido de todos, ¿no? Por supuesto. Profe, perdón, ¿qué dijo del nazismo? No lo entendí. ¿Cómo? ¿Qué dijo del nazismo? No lo entendí. Que Kelsen era que Kelsen era judío y fue perseguido por los nazis, y él se va ya en el año 34, 35 aproximadamente, ya se va a Berkeley, en California. Disculpame, a pesar de que no lo aprecio mucho aquí, ¿no? Bueno. Gracias, profe, gracias. Bueno, ahí en el año 46 ya es designado Cosio titular de Filosofía del Derecho, y en el año 48, cuando ya se está haciendo esta facultad, en el año 49 yo les dije cuando se inauguró, el 21 de septiembre del año 49, pero en agosto del año 49 se realiza el famoso debate Kelsen-Cosio, que cuando Kelsen viene a la Argentina fue la gira académica más importante de la historia de Kelsen, la que más duró casi 40 días. Estaba alojado acá en lo que era, ya no está más, no en la plaza, ahí enfrente a la Plaza San Martín, que ahora no sé qué hay, está cerrado. Lo compró el Ritz. ¿Lo compró? El Ritz. ¿Ah, sí? Que había funcionado y ahora no sé. No sé qué, es una lástima, un hotel espectacular, la construcción, ¿no? Bueno, se hace el debate en agosto del año 49, el famoso debate que es en Cosio, ese debate que es el derecho, aquello, el otro. La verdad que no se ponen de acuerdo, Kelsen y Cosio eran dos universos epistemológicos. En mi libro está un poco la historia del debate, dos universos epistemológicos muy diferenciados, ¿no es cierto? Uno, un culturalista como Cosio y un positivista, in extremis, de tal manera que cuando Cosio le hacía algún tipo de pregunta de carácter vinculado a alguna otra disciplina, él decía, no, yo hago ciencia del derecho, yo hago ciencia. Esto está plasmado en las versiones, porque hubo un libro que se llamó Debate Kelsen-Cosio, y Kelsen decía, yo hago ciencia, yo hago ciencia. Y Cosio, como les dije antes, Cosio era un filósofo y Kelsen era el paradigma un poco del científico, del jurista científico, ¿no? La relación no termina bien, porque cada uno tenía su ego, por supuesto, y era un choque de planetas. Y bueno, Kelsen se vuelve, y además Cosio se queda ahí medio. Pero bueno, sigue siendo titular de la cátedra. En el año 55, cuando viene el golpe de la Revolución Libertadora que derroca a Perón, ahí lo echan a patadas, diría yo, directamente. En el año 56 intenta presentarse al concurso que se había abierto en la Facultad de Derecho de la UBA, y se lo impide por una resolución del Consejo Directivo, por una denuncia que había sido hecha por el Centro de Estudiantes de la Facultad en ese momento. La verdad que lo mató esto a Cosio, porque la docencia la amaba, y ya no volvió más, y prácticamente la teoría ecológica del derecho desapareció de la vida académica argentina. Entonces un poco la práctica a veces del odio, que está muy presente en la historia argentina, que directamente ya no se estudió más teoría ecológica y se volvió un poco a estudiar Kelsen. Yo ingreso a esta facultad en el año 84, y lo primero, teoría general del derecho, lo primero que me dieron fue, toma, estudiar la teoría pura del derecho, capítulo 1, 2 y 3, todavía me acuerdo.
Y jamás escuché el nombre de Cosio en toda mi historia universitaria. Jamás, jamás. Yo tampoco hasta ahora. Entonces fíjense, por suerte ahora hay una materia que se dedica al estudio de Cosio, pero fíjense lo que era, ¿no? Y bueno, la cuestión es que él vuelve un poquito en el 73, pero está 7, 8, 9 meses aproximadamente, después se va por cuestiones de carácter político universitaria. En el año 61 escribe un libro que se llama Ideología y Derecho, que es inédito, es un libro absolutamente inédito, todavía no está publicado. Ustedes dirán, 60 años después no está publicado, es cierto, no está publicado. Es un libro maravilloso que habla de política, la política y el derecho, ¿no? Ideología y derecho, que está citado en mi libro. ¿Por qué? Porque él prácticamente fue uno de los intelectuales que estuvo de acuerdo y apoyó la Revolución Cubana del año 59, 60-61 empieza a estudiar a Marx y se plasma en este libro, Ideología y Derecho. La palabra ideología tiene una fuerte connotación así ideológica y marxista. Y nunca se publicó porque en general la familia al principio no estaba de acuerdo con su publicación porque criticaba. A ver, Cosio era un gran filósofo del derecho, pero un gran filósofo general también, por supuesto. Era un filósofo crítico. Como yo le decía el otro día, no era un filósofo contemplativo, era crítico, era un tipo cuestionador, era bravo, en el debate era bravísimo. Era antimilitar, anti-establishment académico, no le gustaba todas estas cosas de la academia y demás, y anticlerical. Era un ateo consumado, de tal manera que en esa época, chicas y chicos, estas tres concepciones eran bravas, ¿no es cierto? Implicaba a veces la muerte. Tal es así que él cuando vuelve en el 73, bueno, se va enseguida. En el 76 yo creo que hace algunas gestiones con algunos amigos que lo salva, incluso de la dictadura cívico-militar. Yo creo que a él no lo desaparece por una cuestión de edad, ¿cierto? Ya era un hombre de 73 años, pero era un tipo crítico de los gobiernos militares, de la dictadura, de todo tipo de cosas, ¿no? Y en el año 87 muere sin pena ni gloria, muere prácticamente desconocido. Y su pensamiento volvió a recrearse, no es por vanidad, pero un poco cuando, bueno, les cuento un minutito mi historia personal con Cosio. Yo me recibo, no sé quién es Cosio, y me llaman de una universidad privada a dar teoría general del derecho. Punto 4, teoría ecológica del derecho. Carlos Cosio. Yo digo, disculpa, ¿quién es este? Así fue, realmente. El titular de cátedra me dice, bueno, ¿sos de la UBA? Digo, sí, pero no sé quién es Cosio. Lamentablemente no lo sé. Y ahí empecé. Digo, ¿cómo puede ser que estuve 8? Yo me recibí en 8 años. Bastante, pero bueno, me recibí. Pero jamás ninguno de los 40 y pico, 50 profesores que tuve, jamás me habló de Cosio. Y esta es la realidad. Bueno, ahí empecé a investigar y ahí me volví psicológico. Así que me cambió la vida profesional totalmente. Incluso me cambió la vida así desde el punto de vista del existencialismo sartreano, ¿viste? De ver las posibles respuestas sobre la vida, sobre la existencia, sobre el otro, cómo es la relación con el otro, cosa que antes yo tal vez no lo tenía muy definido. Bueno, me ayudó muchísimo, ¿cierto? Pero fundamentalmente me dije, hay que hacer conocer a Cosio. Y hoy por lo menos está ese tema ya está más o menos logrado, ¿no? Pero independientemente de que ustedes el día de mañana no sean cosianos ni nada por el estilo, no les guste la teoría ecológica por algún motivo en particular, pero es un tipo que hay que conocer, sin duda alguna, fue uno de los grandes filósofos del derecho argentino. Así que en ese sentido, chicos y chicas, es un tipo que comenzó a leer mucha filosofía general, no solo filosofía del derecho, sino filosofía general, y sobre todo lo que les dije en la clase anterior, ¿no? La fenomenología y el existencialismo filosófico.
La fenomenología de Husserl y lo de Sartre, que en realidad acá estaría Heidegger, pero no lo vamos a dar. Heidegger es un poco el que inicia el existencialismo filosófico, pero es muy denso. Me gusta mucho más Sartre, mucho más concreto, más lindo para leer. Y el existencialismo es una... Bueno, vamos primero a la fenomenología, ¿no? Voy a dar algunos breves trazos y voy a terminar la clase que viene. Husserl era un filósofo alemán, en 1859 y murió en 1938. Creador de esta escuela filosófica que todavía hoy se sigue hablando, es una gran escuela filosófica de carácter general, judío. Esto lo remarco un poco porque Heidegger era el discípulo de Husserl. Husserl era el maestro y Heidegger era el discípulo. Pero Heidegger era nazi, así que por eso tal vez mucho no me convence, pero era un gran filósofo, ¿no? Por supuesto. Y tuvo grandes peleas ahí con Husserl. Heidegger en el año 33, cuando asume Hitler, lo nombran decano de la Universidad de Friburgo, donde era maestro y profesor Husserl, y le hace la vida imposible a Husserl, aquel que había sido su maestro. La verdad que fue una actitud bastante imperdonable de Heidegger. Lo que pasa es que Heidegger está en el rectorado de Friburgo más o menos un año y medio, y al año y medio se va y ya desaparece de la política alemana, ¿no? Pero no dejó de ser un afiliado pago del nazismo. Es decir, cuando él se hace afiliado nazi en 1934, hasta el año 45, que fue el año que termina la guerra, él pagó, como todo alemán, él pagó todos los meses la cuota de afiliación del partido nazi. Con lo cual no habla muy bien de él. Pero bueno, estas son anécdotas, ¿no? Hay dos o tres características muy básicas de la fenomenología. Por supuesto que esto, en lo que me siguen en el segundo trimestre, lo vamos a ampliar fundamentalmente, ¿no? Pero quiero referirme sobre todo a un poco lo que escribí en el libro mío, capítulo 2. Él estudia, fenomenología significa estudio de los fenómenos. Con lo cual ahí tenemos un posible acercamiento a la teoría ecológica, porque si hay una filosofía que estudia los fenómenos, la conducta claramente que uno percibe por medio de sus sentidos, claramente es un fenómeno. Con lo cual, esta filosofía de carácter general le brindó un aporte extraordinario a la teoría ecológica del derecho. ¿Qué pretendía Cosio? Salir del positivismo a ultranza, ¿no es cierto? Salir de este positivismo tan ortodoxo que originaba algunas sentencias o resoluciones marcadamente injustas en algún momento. Por eso él quería incluso cambiar toda la metodología de estudio de la Facultad de Derecho, que nunca se lo permitieron, pero él tenía planes de estudio. Y hablaba de la función social del abogado, cosa que en la década del 40 hablar de la función social del abogado era una cuestión absolutamente revolucionaria. Todo abogado debe estar contextualizado con su marco histórico, biográfico y personal. Y por lo tanto, vos que sos abogado tenés una función social en ese sentido. Esto demarcaba algunos criterios, diferenciaba criterios marcadamente conservadores por un lado y algunos aspectos revolucionarios del pensamiento de Cosio. Por eso a la academia nunca le gustó Cosio. Y la fenomenología le brindó este tema, ¿no? Fíjense, si ustedes lo siguen un poco en la lectura, me voy a detener en algunos párrafos en particular. La fenomenología es una meditación sobre el conocimiento, es decir, sobre lo que uno conoce. La tarea del conocimiento que se denomina nociología.
nociología. Recuerden que siempre logos es reflexión. Y este término significa conocimiento. Reflexión sobre el conocimiento. Esta es una disciplina que viene de los antiguos griegos, ¿no? La nociología. Y el conocimiento tiene algunas características, que es histórico, depende de las generaciones antiguas, es fundamentalmente conocimiento práctico, empírico, nuestra vida cotidiana, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia un poco entre ciencia y filosofía? Bueno, yo les marcaba un poco las características de la filosofía, esta capacidad del asombro, de las preguntas, no tanto de las respuestas, sino más de las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces la fenomenología es una reflexión sobre el conocimiento. Yo puse acá un conocimiento del conocimiento, es decir, una tarea ahí pertinaz de lo que conozco, porque después me debo preguntar las cosas que conozco, ¿para qué las conozco? Y de qué manera las conozco. Esto es bien kantiano, ¿no es cierto? La fenomenología, para Lyotard, que es un autor francés contemporáneo, es una filosofía post-kantiana. Es una filosofía del siglo XX que quiere restituir a este siglo su visión científica. Sabe que el conocimiento se encarna en ciencia concreta o empírica. Fenómeno es todo aquello que se muestra. No solo aquello que aparece, sino lo que se muestra. ¿Y a quién se muestra, chicos? A nosotros. Todo lo que estamos percibiendo son fenómenos. Esto que parece a veces tan obvio, pero a veces hay que reducirlo al punto de vista filosófico, ¿no? Cuando decimos que algo se muestra, decimos que se muestra a nosotros. Acá aparece toda la problemática existencialista también, ¿no? A los sujetos. Somos nosotros quienes buscamos el sentido y el significado de las cosas. No hay otro sujeto que busque el sentido y el significado de las cosas. El sujeto de carne y hueso. El sentido de aquello que se muestra. Y como percibimos, nos dirigimos a las cosas. Esta es la primera fundamentación de la fenomenología, que se manifiesta en una simple frase husserliana, que es ir a las cosas. El ir a las cosas es un paradigma científico husserliano. Yo tengo que conocer las cosas, porque el día de mañana, si quiero cambiar esa cosa, previamente tengo que saber qué es esa cosa. Otra característica de la fenomenología es la unicidad del mundo. Y aquí sí me voy a detener y ya nos vamos. Unicidad. Acá tenemos el primer elemento. Segundo elemento, unicidad del mundo. ¿Qué significa esto? Chicos y chicas, esto es bien filosófico, Bueno, me gusta a mí. Hay un solo y único mundo. Esto parece obvio también, pero no es tan obvio. Porque en la medida en que conocemos determinadas cosas, vamos marcando los criterios de qué es la realidad. Y la realidad está en este mundo. Les digo esto porque si nosotros estudiamos la filosofía griega, Platón, Aristóteles, Sócrates, etc., Platón había dividido el mundo en dos, lo cual nos colocó en un serio problema casi metafísico, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de las cosas sensibles. El mundo de las cosas sensibles es este. Y el mundo de las ideas es la idea que tengo de esto. ¿Cuál es la filosofía platónica? El mundo de las ideas, que es el mundo que no cambia nunca. Es eterno, inmutable. Pero esto cambia. Les tengo que decir una cosa, vamos a morir todos. Es una cosa muy obvia, pero cambiamos tanto que vamos a morir todos.
incluso hasta esta mesa. Esta mesa dentro de 100 años tal vez desaparece. Entonces la realidad. ¿Cuáles son las posiciones que podemos adoptar frente a determinadas realidades? Una, negarla. No, esta realidad no existe. Yo puedo decir, chicos, y con pleno fundamento filosófico, lo puedo decir, chicos, ustedes la verdad no existen. ¿Vieron cuando en el mundo del fútbol decimos, por ejemplo, River, no existís? ¿Se dice o no? Una teoría. ¿Eh? Una teoría. Una teoría, sí, puede ser, pero bueno, digo, no existís. Como realidad, River no existe. Esa es un primer punto, una tendencia. Puedo decir, no existís. Una segunda, dudo de la realidad. La verdad, chicos, yo no sé si existen o no existen. Esa es una duda que tengo yo desde el punto de vista filosófico. Y ustedes pueden decir exactamente lo mismo de mí. Doctor Méndez, usted no existe. O puede ser que exista. La otra, la tercera, acepto la realidad. Sí, esta realidad existe. Después veremos si hay datos de esa realidad empírica que quiero cambiar o no quiero cambiar. Ahí ya nos metemos en un tratamiento marcadamente de intersubjetividad. ¿Tiene relación con la definición de Cossio? Sí, claramente. Porque la intersubjetividad es la relación entre sujetos. Entonces, Descartes, por ejemplo, el discurso del método, 1640 aproximadamente, creador de algunos dicen de la filosofía denominada moderna. ¿Qué hizo Descartes? Creó el concepto de la subjetividad. Yo soy un sujeto que piensa. Cogito ergo sum. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Después lo aclaro. Cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Pienso, luego existo. Pienso, luego amo. Pienso, luego como. En fin, pienso. Pero dudo. Es decir, dudo de la realidad, pero no puedo dudar de que soy un sujeto pensante. Eso sí que no lo puedo dudar porque soy yo el que está pensando. Y ahí nació el concepto de la subjetividad, el sujeto. Y dio un cambio copernicano a la problemática filosófica. Acá somos sujetos pensantes. Después esto lo voy a explicar en el segundo curso, ¿no es cierto? Pero Cossio hablaba del sujeto pensante y del sujeto actuante. No es un sujeto que piensa, sino que actúa. Y al actuar tenemos deseos, valoraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí soy un sujeto pensante. Esto no está en duda. Lo que sucede es que Descartes después finalizó con todo un discurso religioso, aparentemente resquebrajaba el principio religioso en esa época al crear la subjetividad, no un Dios, sino la propia subjetividad, lo cual era muy importante. Pero después dice que esa subjetividad le fue dado por Dios y bueno, ahí se enrosca inevitablemente, en una época jodida para decir algunas cosas en particular. Entonces tenemos tres ideas. Dudamos de la realidad, aceptamos la realidad o directamente la negamos. ¿Hay filosofías que niegan la realidad? Por supuesto. Hay filosofías que niegan la realidad, pero vamos a quedar con esto. Unicidad del mundo. Este es el mundo que debemos actuar, chicos. No hay otro. Si queremos lograr justicia en algún caso en particular es en este mundo en el cual estamos. No hay un mundo de ideas, hay un mundo sensible y hay un mundo en el que debemos actuar casi aunque no querramos. Porque la vida nos golpea una mejilla y nos golpea la otra, nos caemos y nos tenemos que volver a levantar y a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir. No nos queda otra, chicos. Desaprobamos una materia, me anoto en el siguiente y otra vez, y otra vez, y otra vez. La vida es así. Es un único mundo. Y hay otra frase, y ya con esto termino, que marca un poco el paradigma, después lo tienen que leer de mi libro, ¿no? Que es la aparición del otro, que es fundamental para Sartre, pero que también se deriva de este pensamiento.
Ustedes seguramente esta frase la habrán encontrado en muchísimas partes, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Como enfatiza la problemática de la subjetividad. Yo soy yo, pero también las circunstancias que me rodean. Las circunstancias también tienen mucho que ver en el desarrollo del yo, de mi propia subjetividad. Y ahí la aparición del otro es absolutamente fundamental. ¿Por qué le explico esto de la fenomenología? Porque para Cossio fue absolutamente fundamental para recrear el pensamiento ecológico. Siempre digo una cosa, para estudiar y saber un poco lo que es la ecología, filosofía general, filosofía del derecho y filosofía política. Este es un poco el paradigma de la ecología. Filosofía general son los filósofos que no hablaron específicamente del derecho, pero son los filósofos. Husserl, Heidegger, Sartre, Kant. Son filósofos que no hablaron específicamente del mundo del derecho, pero sí hablaron de un pensamiento filosófico. Ese pensamiento se transforma en una filosofía del derecho. En el caso particular de Cossio, se transforma en la teoría ecológica del derecho, que vamos a denominarla tego. Y después, casi inevitable y ontológicamente, se derivan cuestiones de carácter de filosofía política. Por eso Cossio también termina en una filosofía política. Eso es lo que yo doy más en el segundo curso. Bueno, chicos, para la clase que viene, ya que tienen una semanita, fenomenología, vamos a terminar algunas cositas, léanlo bien. Pueden buscar algo en internet también, esto es muy breve, lo que yo escribí. Yo lo escribí para ustedes, en realidad, este libro. Más o menos creo que se entiende. Y lean. Es el capítulo 2, ¿no? Capítulo 2. Y lean también lo que les mandé de Sartre, porque vamos a dar Sartre. Va a ser muy linda. No la clase, sino el pensamiento sartreano, es bueno saberlo. Y además, comiencen. Yo les di para que lean algún caso, ya todavía no. Vayan leyendo. El caso Gervasi. Está en el WordPress con este nombre, Gervasi. Eso vayan leyendo, no para el martes, pero vayan leyéndolo cuando se acuestan. A ver, ¿qué dice? La Cámara Federal de Casación Penal, tentativa de hurto de 100 gramos de carne. A ver, ¿qué dice? Bueno, empiecen a leerlo. Y empiecen también a estudiar, no solo a leer, sino a estudiar. No terminé. ¿Cómo va? Y seguramente lo ganamos. Mira, 3-1. 3-1. Bien. Muy bien. Contamos. Es digno eso. Muy Es contento. digno. Un 3-1. Sí. Yo soy de Boca. Muy bien. Ganate un punto. Escúchenme, para la clase que viene también, no para la clase que viene, pero sí ya vayan estudiándolo, el derecho como conducta. Porque ahí está la hermenéutica ecológica. Vayan estudiándolo, vayan resaltando párrafos, vayan estudiando un término que no entienden. La lectura de un texto, chicos, es 3, 4, 5, 6 veces. En una simple y única lectura. Así que el martes vemos. Finalizamos con fenomenología, comenzamos con Sartre y ya ahí ya tienen leído un poco Gervasi y un poco el derecho como conducta. Después seguimos porque hay más textos. Nos vemos el martes que viene. Buen fin de semana. Gracias. Sí, no, me compré la tableta más barata y el teclado para escribir. Está, pues yo le compré la funda. Hay otros que después no son más